Reciban todos y todas un cordial y afectuoso saludo del suscrito abogado y docente universitario Dani Chamorro. En la sesión del día de hoy vamos a hablar acerca de un tema de la mayor importancia, como lo es la conciliación como requisito de procedibilidad. Es decir, la conciliación como una etapa o un paso previo que necesariamente debe agotarse antes de presentar en nuestros procesos y asuntos civiles una demanda, entendida esta como un acto procesal formal que le va a dar inicio al proceso judicial. Así las cosas, veremos que por regla general, en todo asunto o proceso civil, vamos a tener que agotar este requisito de procedibilidad previo de la conciliación. No obstante, esta regla general tiene unas excepciones, es decir, unos asuntos o procesos en los que no se va a requerir en materia civil agotar previamente el requisito de la conciliación, excepciones que veremos al final de la presente sesión. Así las cosas, en esta sesión vamos a trabajar entonces el tema de la conciliación, repetimos, como requisito de procedibilidad para efectos de iniciar nuestro proceso jurídico a través de la presentación del acto procesal que le da inicio al mismo, que es la demanda. Así entonces, en la sesión vamos a trabajar los siguientes temas: el concepto de conciliación, las clases que existen de conciliación, los efectos de la conciliación, los centros de conciliación, cómo se forman, cuáles son, los costos de dichos centros, el conciliador, qué calidades debe reunir, cuáles son las funciones que desarrolla dicho conciliador y el trámite como tal de la conciliación, empezando por definir ante qué entidad en materia civil debemos radicar la solicitud de la conciliación, la solicitud de conciliación como tal, la citación a la audiencia de conciliación, los efectos de la inasistencia a la misma, el desarrollo de dicha audiencia y el acta como tal de conciliación, qué formalidades tiene, qué requisitos debe reunir, y finalizaremos estudiando y analizando las excepciones a la regla general que nos dice que en todo proceso o asunto civil se debe agotar previamente el requisito de procedibilidad de la conciliación. Al final de la sesión haremos algunas conclusiones en las que se reúnan las ideas más importantes de esta sesión. Así las cosas, vamos a comenzar por nuestro primer tema, que consiste en el concepto o definición de conciliación. Y en ese orden de ideas diremos que la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, lo que se conoce como un MASC. Dentro de los MASC, es decir, dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, además de la conciliación, miren ustedes que vamos a encontrar el arbitraje, la amigable composición, la transacción, entre otros. Y un mecanismo alternativo de solución de conflictos, como lo es la conciliación, lleva ese nombre por cuanto es una forma de resolver un litigio, es decir, un conflicto, un problema entre dos o más personas por una vía distinta, diferente a la judicial. Entonces, miren ustedes, la conciliación es eso, es un mecanismo alternativo de solución de conflictos distinto a la solución judicial de los mismos. En la conciliación, esas dos o más personas que tienen un conflicto, que tienen un litigio, acuden a un tercero que se denomina conciliador y que tiene unas características. Ese conciliador va a ser una persona neutral, va a ser una persona capacitada y va a ser una persona autorizada. Ya vamos a ver por qué entidades para efectos de desempeñar ese papel de conciliador. Y lo que se busca con la conciliación es que esas partes que están en conflicto
pues miren ustedes, lleguen a un acuerdo. Ahora bien, hay algunos asuntos que se pueden conciliar, hay otros asuntos que no se pueden conciliar, teniendo en cuenta ese concepto de derechos discutibles e inciertos y el concepto de derechos indiscutibles y ciertos. Cuando estamos frente a esta segunda categoría, es decir, derechos que son indiscutibles y que son ciertos, pues no habrá lugar a conciliar porque la conciliación no tendría efectos. Por el contrario, cuando estamos frente a derechos que son discutibles e inciertos, pues miren ustedes que hay lugar a llegar a un acuerdo conciliatorio. Entonces, retomando, decimos que la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos en los que dos o más personas que tienen un litigio, que tienen un problema, a través de un tercero llamado conciliador, neutral, capacitado y autorizado, buscan llegar a un acuerdo sobre un asunto conciliable en tanto se trata de derechos discutibles e inciertos. Entonces miren ustedes, allí tenemos el concepto o definición de lo que es una conciliación. Ahora bien, un segundo punto de nuestra sesión consiste en mirar las clases de conciliación que existen. Y en ese orden de ideas diremos que tenemos la conciliación judicial y la conciliación extrajudicial. Cuando hablamos de conciliación judicial, nos referimos a aquella que tiene lugar dentro del proceso, dentro de las etapas del proceso. En futuras sesiones vamos a estudiar los diferentes tipos de procesos y nos daremos cuenta que en la gran mayoría, en el trámite de las audiencias, en las etapas de las audiencias, existe un espacio para la conciliación. Esa conciliación entonces será judicial, en tanto, repito, se desarrolla dentro del proceso, dentro del despacho judicial o tribunal que está conociendo el mismo. Por otro lado, tenemos la conciliación extrajudicial que, como su nombre lo indica, se realiza por fuera del proceso judicial. Y miren ustedes que en ese orden de ideas, esa conciliación extrajudicial puede ser previa al proceso, es decir, antes de que inicie el proceso. Puede ser concomitante al proceso, es decir, mientras avanza el proceso se puede llevar a cabo o intentar una conciliación, o incluso puede ser posterior al proceso. Recuerden que en materia del derecho privado prima la autonomía de la voluntad y las partes efectivamente pueden buscar un acuerdo conciliatorio antes del proceso, de manera concomitante al proceso o incluso posterior al proceso. Pero lo que nos marca la diferencia entre una conciliación judicial y extrajudicial, repito, es que la judicial se lleva a cabo dentro del proceso y la extrajudicial por fuera del proceso. Ahora bien, la conciliación extrajudicial a su vez se divide en dos categorías. Esa conciliación extrajudicial puede ser en derecho o puede ser en equidad. Esa conciliación extrajudicial será en derecho cuando se lleva a cabo en un centro de conciliación o en una entidad pública que tenga su centro de conciliación. En ese caso, miren ustedes que el conciliador adscrito a esas entidades, centro de conciliación o entidad pública que está ejerciendo funciones de conciliación, ese conciliador, al desarrollar su labor, y por eso se llama conciliación en derecho, se va a inspirar fundamentalmente en el ordenamiento jurídico, en las normas aplicables al caso. Por el contrario, la conciliación extrajudicial en equidad, miren ustedes, se lleva a cabo por parte de un conciliador en equidad. ¿Y quién es un conciliador en equidad? Es un líder social, es un líder comunitario que ha sido propuesto como conciliador en equidad por la misma comunidad, por ejemplo, a través de ciertas organizaciones cívicas. Y este conciliador en equidad debe ser autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y nombrado
como conciliador en equidad por la primera autoridad judicial del municipio en el que este conciliador en equidad va a desarrollar esa importante función, esa importante labor. Como su nombre lo indica, este conciliador, si bien es cierto, puede basar su trabajo, su función en el ordenamiento jurídico, lo cierto es que la idea es que él se base y se fundamente en ese principio de equidad, de acuerdo a esa moral y a esa ética vigente, imperante en la comunidad a la que ese conciliador en equidad pertenece. Entonces miren ustedes, ahí tenemos la clasificación de la conciliación judicial, extrajudicial y la extrajudicial en derecho y en equidad. Ahora bien, nos vamos a un tercer punto de esta sesión, que consiste en estudiar los efectos que tiene la conciliación, tanto en derecho como en equidad. Es decir, cuando las partes que acuden a una conciliación logran un acuerdo, la pregunta es cuáles son los efectos de ese acuerdo. Y miren ustedes que de conformidad con la ley 640 de 2001, que es la ley que regula el tema de la conciliación, los efectos de una conciliación son tres. En primer lugar, fuerza vinculante. Esto nos quiere decir que las partes que llegan a un acuerdo están allanadas a cumplir con las obligaciones contraídas en ese acuerdo. Fuerza vinculante. El segundo efecto se llama cosa juzgada, que lo que nos dice es que aquellos aspectos que fueron objeto del acuerdo conciliatorio no pueden ser discutidos más adelante por las partes. Lo que se concilió, conciliado está, y no hay lugar a reabrirse el debate o la discusión o el conflicto respecto de esos temas o tópicos que ya han sido debidamente acordados. Y en tercer lugar, el tercer efecto se denomina mérito ejecutivo y quiere decir que si alguna de las partes que llegaron al acuerdo lo incumple, la otra parte puede acudir ante la jurisdicción, es decir, puede presentar una demanda para exigir el cumplimiento del acuerdo. Como lo veremos en una próxima sesión, cuando estudiemos el proceso ejecutivo, que es un proceso mucho más expedito que los procesos declarativos, pues miren ustedes que si se logra una conciliación y la conciliación una de las partes no la cumple, la otra puede iniciar un proceso justamente ejecutivo, es decir, un proceso mucho más expedito para exigirle a esa parte que ha incumplido el acuerdo que lo cumpla. Entonces, para resumir, los efectos de una conciliación tanto en derecho como en equidad son tres: fuerza vinculante, cosa juzgada y mérito ejecutivo. Pasamos a un cuarto punto que tiene que ver con los centros de conciliación. ¿Cómo se forman? ¿Cómo se conforman los centros de conciliación? Pues bien, miren ustedes que la ley 640 de 2001, que regula la conciliación, nos dice que los centros de conciliación pueden ser creados por personas jurídicas sin ánimo de lucro, autoridades administrativas, es decir, entidades públicas, y por las universidades que tienen programas o facultades de derecho y que tienen consultorio jurídico. También están habilitadas para crear centros de conciliación. Estos centros de conciliación deben estar debidamente autorizados por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho. Entonces, vean ustedes que personas jurídicas sin ánimo de lucro, entidades públicas y las universidades pueden crear los centros de conciliación previo cumplimiento de una serie de requisitos y autorización del Ministerio de Justicia y del Derecho. Ahora bien, como un quinto punto,
vamos a estudiar el tema de la gratuidad, es decir, cuando acudimos a un centro de conciliación, el centro de conciliación nos cobra unos costos, es gratuito. Entonces miren que la respuesta es que cuando acudimos a los centros de conciliación de las entidades públicas y de las universidades, se aplica ese principio de gratuidad, es decir, estos centros de conciliación no nos van a cobrar costos por sus importantes servicios. Cuando acudimos, por el contrario, a centros de conciliación formados o creados por personas jurídicas sin ánimo de lucro, pues miren ustedes que estos centros de conciliación por lo general cobran unos costos para efectos de su sostenimiento. Entonces, repetimos, centros de conciliación de las universidades y entidades públicas, cero costos. Centros de conciliación de personas jurídicas sin ánimo de lucro nos van a cobrar un costo para el sostenimiento de dichos centros de conciliación. Pregunta, ¿por qué si hay centros de conciliación gratuitos acudimos a un centro de conciliación en el que se pagan unos determinados costos? La respuesta tiene que ver con muchas veces la congestión que tienen los centros de conciliación, digamos, gratuitos, ¿no? Entonces, quizá nuestra audiencia de conciliación, si la necesitamos con urgencia, probablemente pues tengamos que esperar que haya un espacio en la agenda de dichos centros de conciliación, ¿no? Mientras que en los centros de conciliación de las personas jurídicas sin ánimo de lucro es probable que nos puedan fijar la audiencia de conciliación si la necesitamos con agilidad, pues casi que de manera inmediata. Sin embargo, esto no es la regla general. Existen centros de conciliación que operan con una diligencia realmente plausible, ¿no? Admirable. Bueno, en sexto lugar, vamos a estudiar las calidades que debe tener el conciliador. Y entonces miren ustedes que en ese orden de ideas, la ley 640 de 2001, repetimos que es la ley que regula el tema de la conciliación, nos dice que en los centros de conciliación formados o creados por las personas jurídicas sin ánimo de lucro, el conciliador debe ser un abogado, ¿no? Debe tener el título profesional de abogado. No obstante, en los centros de conciliación de las entidades públicas y de las universidades, pues miren ustedes que no se requiere dicha calidad. Lo mismo en tratándose de los conciliadores en equidad, ¿no? Entonces, únicamente en los centros de conciliación creados o formados por personas jurídicas sin ánimo de lucro, pues miren ustedes, se va a requerir que el conciliador tenga el título de abogado, ¿no? De profesional del derecho. En los demás casos no se va a requerir dicha calidad o condición. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones que debe ejercer el conciliador? Y entonces miren ustedes que ya la multicitada ley 640 de 2001 nos establece fundamentalmente 7 funciones que debe ejercer un conciliador. Primera función, citar a las partes convocante y convocada a la audiencia de conciliación. Como veremos un poco más adelante cuando estudiemos el procedimiento paso a paso, la ruta de la conciliación, pues una vez radicada la solicitud de conciliación, el centro de conciliación va a fijar fecha y hora de acuerdo a su agenda para la audiencia de conciliación. Y miren ustedes que es deber del conciliador realizar la citación de las partes a dicha audiencia de conciliación. Para el efecto, el conciliador tendrá que decidir cuál es la herramienta más idónea, más eficaz para el efecto. Puede ser que envíe dichas citaciones de manera física, a través de correo, de una empresa de correo, o él personalmente ir y notificar dichas citaciones.
o enviarlas por correo electrónico, o incluso, nos dice la norma, valerse de la ayuda de la Policía Nacional, que en virtud de esa ley 640/2001, pues tiene la obligación de ayudar a realizar dichas citaciones a las audiencias de conciliación. La segunda función es muy importante y consiste en que el conciliador debe también citar a las personas que él considere que deben asistir a la audiencia. Y miren que esto es muy importante porque exige que el conciliador estudie a fondo la solicitud de conciliación, analice los hechos de la solicitud de conciliación, analice las pretensiones, es decir, el convocante qué busca con la audiencia de conciliación, analice y estudie si estamos ante una conciliación en derecho, las normas aplicables al caso, para efectos de determinar si en ese caso en particular, además de la persona que el convocante convoca a la audiencia de conciliación, pues el conciliador, en cumplimiento de esa segunda función, debe citar a otras personas. Y aquí pongamos el ejemplo de un litisconsorcio necesario. Recordemos que el litisconsorcio es una figura jurídica en virtud de la cual la parte convocante o demandante o la parte convocada o demandada debe necesariamente, en el caso del litisconsorcio necesario, debe estar integrada por dos o más personas. Y esto en virtud de dos razones. En virtud del derecho, es decir, porque hay una norma que así lo exige, o en virtud de la manera como se dieron los hechos en el caso en concreto. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Estamos frente a un accidente de tránsito en el que se encuentra involucrado un vehículo de servicio público. Entonces, debido a la consagración normativa y a la jurisprudencia, cuando está involucrado un vehículo de servicio público, miren ustedes que los llamados a responder en estas conciliaciones y en un eventual proceso judicial son el conductor del vehículo, el propietario del vehículo y la empresa a la cual se encuentra afiliado dicho vehículo. Entonces supongan ustedes que el convocante a la audiencia de conciliación únicamente convoca al conductor, ¿no? Bien sea de buena fe, es decir, porque por desconocimiento él considera que solo debe llamar al conductor, o porque resulta que tras un estudio de bienes se dan cuenta que con el conductor tranquilamente se puede cubrir los perjuicios que se reclaman, tanto materiales como inmateriales, y es mejor únicamente convocar y posteriormente demandar al conductor y evitarse de pronto la defensa que pueda hacer el propietario y la empresa a la cual está afiliada ese vehículo de servicio público. Entonces miren ustedes que en ese caso el conciliador, si hace un estudio serio y de fondo de la solicitud de conciliación, es decir, de los hechos, de las pretensiones, de las normas y jurisprudencia aplicable al caso, pues él, en cumplimiento de esa segunda función o tarea que le asigna la ley 640/2001, pues tendrá que citar, en este caso, al propietario del vehículo de servicio público y al representante legal de la empresa a la cual está afiliada o afiliado dicho vehículo. Bueno, en tercer lugar, la tercera función del conciliador consiste en que una vez está en desarrollo la audiencia de conciliación, debe explicar a los comparecientes a la audiencia el objeto de la audiencia. Es decir, qué es lo que se está debatiendo en la audiencia, qué es lo que el convocante solicita en la audiencia de conciliación, qué es lo que se va a conciliar, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de la audiencia de conciliación? Además, debe explicarle a los comparecientes a la audiencia los efectos que tendría una eventual conciliación, que son los que estudiamos anteriormente.
fuerza vinculante, cosa juzgada y mérito ejecutivo. Y en tercer lugar, el conciliador debe explicar las limitaciones de la conciliación, es decir, que ésta procede en tratándose de derechos que sean discutibles e inciertos y que la misma no cabe porque no tendría efectos si se va a tratar sobre derechos indiscutibles y ciertos. Entonces miren ustedes, ahí está la tercera función del conciliador: explicar a los comparecientes a la audiencia el objeto de la audiencia, los alcances de una eventual conciliación y las limitaciones de la conciliación. Tenemos una cuarta y quinta función que son muy importantes. La cuarta función, miren ustedes, es motivar a las partes convocante y convocada para que propongan fórmulas de arreglo. Y la quinta función, el mismo conciliador por sí mismo plantear también posibles fórmulas de arreglo o propuestas de conciliación. Entonces miren que esta cuarta y quinta función implican que el conciliador conozca cuál es su labor como conciliador, conozca la teleología, es decir, el deber ser, el objetivo que persigue como tal una conciliación, ¿no? ¿Para qué fue diseñada la conciliación? Y miren ustedes que fundamentalmente la conciliación se creó por dos razones. En primer lugar, para que sean las partes, para que sea la misma ciudadanía la que llegue a acuerdos respecto de sus conflictos, de sus litigios, de sus problemas, de tal manera que se restablezca el orden social y se contribuya a partir de ahí a la construcción de una sociedad y de una comunidad pacífica, ¿no? En virtud de ese derecho constitucional que tenemos todos los habitantes del territorio nacional a la paz. Entonces, ese es el primer objetivo que busca la conciliación. Y el segundo objetivo consiste en que si los conflictos, si los litigios se concilian y terminan en los centros de conciliación, pues miren ustedes que la conciliación va a contribuir a la descongestión de la rama judicial y por lo tanto a que los procesos que se conocen en la rama judicial se resuelvan de una manera mucho más pronta, garantizando a los usuarios de la administración de justicia ese derecho a la tutela judicial efectiva que implica prontitud en la resolución de esos conflictos. Entonces el conciliador debe ser consciente y debe comprender esas dos funciones de la conciliación: que las partes lleguen a un acuerdo por sí mismas y se contribuya a la paz de la comunidad, y además que se logre un acuerdo para evitar la congestión de la rama judicial. Entonces, un conciliador que conoce esa teleología, ese deber ser de la conciliación, miren ustedes que va a cumplir a cabalidad y de manera idónea con esas dos funciones: motivar a la parte convocante y convocada para que manifiesten posibles fórmulas de arreglo, y el mismo conciliador también proponer algunas fórmulas de arreglo o de solución, contribuyendo a que ese conflicto pues termine siendo conciliado y se logren esos dos objetivos de la conciliación. Por último, el conciliador tiene como función de lo que ha ocurrido en la audiencia levantar un acta. Ya veremos, el acta tiene unas formalidades, pero fundamentalmente en el acta el conciliador va a dejar constancia acerca de si las partes llegaron a un acuerdo total, llegaron a un acuerdo parcial o definitivamente no hubo como tal un acuerdo. Entonces miren ustedes que ahí están entonces las obligaciones que va a tener el conciliador en tratándose de la conciliación. Ahora bien, vamos a pasar a un tema muy importante, muy interesante, que tiene que ver con el trámite de la conciliación como tal. Es decir, cuando llega un usuario a consultorios jurídicos o llega un cliente a su oficina de abogado o de abogada, el asunto es de carácter civil
y usted se ve abocado a iniciar un proceso civil y conoce que antes de presentar la demanda debe agotar el paso o trámite o etapa de la conciliación, porque es un requisito, decíamos, de procedibilidad. Entonces vamos a ver cuál es la ruta que hay que seguir, cuáles son los pasos, ¿no? Entonces miren que lo primero es definir ante quién voy a radicar la solicitud de conciliación. ¿Cuáles son las entidades competentes para conocer de las solicitudes de conciliación y realizar las audiencias de conciliación en materia civil? En ese sentido, miren ustedes que la Ley 640 de 2001, que regula la conciliación, nos establece en materia civil una serie de autoridades que pueden conocer de la conciliación, pueden celebrar la conciliación, y estas autoridades, digamos que son excluyentes, es decir, se va a acudir a la primera autoridad y a falta de esa primera autoridad a la segunda y a falta de la segunda a la tercera, etc. No podemos escoger y saltarnos los órdenes. Me explico de mejor manera. Miren ustedes. Si usted está en un municipio en el que existe centros de conciliación, su solicitud de conciliación y su conciliación deberá llevarse a cabo en un centro de conciliación. Si usted se encuentra en un municipio en el que no existen centros de conciliación, deberá radicar y tramitar la conciliación ante la Defensoría del Pueblo. Si no existe centro de conciliación ni Defensoría del Pueblo, deberá acudir al Ministerio Público. Si tampoco lo hay, a los notarios. Si no hay, a los personeros. Y si tampoco existen, entonces ante los jueces civiles o promiscuos municipales, bien sea de ese municipio o del municipio más cercano. Entonces, mire, usted va a acudir a esas autoridades, pero a falta de la anterior. Si hay centros de conciliación, en los centros de conciliación, a falta de Defensoría del Pueblo, a falta de Ministerio Público, a falta de notarios, a falta de personeros, a falta de jueces civiles o promiscuos municipales. Entonces, miren, ese es el primer punto, definir ante qué autoridad usted debe radicar su solicitud de conciliación. Ahí está la respuesta. En segundo lugar, una vez usted define ante qué entidad debe radicar la solicitud de conciliación, el segundo punto es elaborar la solicitud de conciliación. Miren ustedes que en el derecho hay ciertas piezas procesales que la misma norma nos establece los requisitos que deben tener dichas piezas procesales. En otras palabras, la misma norma nos dice cómo debemos elaborarlos. Ejemplo, la demanda. Para elaborar una demanda, el Código General del Proceso, en el artículo 82, nos establece los requisitos que debe reunir esa demanda. Cuando vamos a elaborar una contestación de demanda, el artículo 96 del Código General del Proceso nos dice cuáles son los requisitos que debe tener la contestación de la demanda. Pues miren ustedes que en tratándose de la solicitud de conciliación, la norma no nos establece unos requisitos o pasos que debe tener dicha solicitud de conciliación. Es decir, que para su elaboración usted está en libertad, digamos, de hacerlo como lo considere pertinente. Lógicamente, debe haber claridad en la solicitud de conciliación, ¿no? Deben estar identificados quién es el convocante, quién es el convocado, cuáles son los hechos que originan la solicitud de conciliación y cuáles son las pretensiones, ¿no? Digamos, como mínimo, debería tener la solicitud de conciliación esos datos y adjuntar, digamos, aquellas pruebas documentales que están en poder de la parte convocante. Sin embargo, para los estudiantes de Derecho y para los abogados y abogadas es recomendable, a la hora de elaborar la solicitud de conciliación, aplicar en lo pertinente los requisitos de la demanda que se encuentran en el artículo 82 del Código General del Proceso. Repetimos, en lo pertinente hay requisitos que aplicarían para la solicitud de conciliación, hay otros que no aplicarían para la solicitud de conciliación, pero repito, es simplemente una recomendación. Ahora bien, una vez elabora usted la solicitud de conciliación y la radica en el centro de conciliación, pues mire usted que hay dos situaciones que se presentan allí. En primer lugar, el centro de conciliación, desde que usted radica la solicitud de conciliación,
Dentro de los 3 meses siguientes, el centro de conciliación está obligado a realizar la audiencia de conciliación, a celebrar la audiencia de conciliación. Si no lo hace, si pasan 3 meses y no se ha realizado la audiencia de conciliación por X o Y motivo, entonces se entiende agotado el requisito de procedibilidad, es decir, usted ya cumplió con el paso o esa etapa previa antes de presentar su demanda y ya queda habilitado para hacerlo. Es decir, usted radica su solicitud de conciliación, pasaron 3 meses, no se celebró audiencia de conciliación, usted ya puede presentar su demanda e iniciar el proceso judicial. Primer punto. Segundo punto. Como ustedes saben, en el ordenamiento jurídico se han establecido unos límites de tiempo para determinadas acciones judiciales, que es lo que se conoce como caducidad, como prescripción. Cuando usted radica la solicitud de conciliación en el centro de conciliación y por una sola vez y de manera improrrogable, se suspenden los términos de caducidad y de prescripción. Se suspenden por una sola vez. Entonces, miren que ese es un efecto muy importante. Ahora bien, una vez usted ha radicado su solicitud de conciliación, el centro de conciliación, de acuerdo a la agenda y a los espacios que tenga en la agenda, pues va a fijar fecha y hora para la audiencia de conciliación. Y entonces, una vez el centro de conciliación realiza esa diligencia de fijarle fecha y hora para la audiencia de conciliación, entonces miren ustedes, como veíamos antes, es función del conciliador realizar las citaciones a las partes convocante y convocada a dicha audiencia de conciliación. Decíamos que el conciliador va a hacer llegar esas citaciones por el medio que considere más expedito. Puede ser físico, puede ser electrónico, puede hacerlo el conciliador personalmente o incluso, decíamos, puede valerse de la Policía Nacional. Ahora bien, llegado el día y hora de la audiencia de conciliación, puede ocurrir un fenómeno consistente en la inasistencia, ¿no? Bien sea de las dos partes o bien sea de alguna de las partes. Si inasisten las dos partes o alguna de las partes, estas tienen 3 días hábiles posteriores a ese día y hora de la audiencia, tienen 3 días hábiles para justificar su inasistencia. Si justifican su inasistencia, el centro de conciliación por una sola vez, va a fijar nueva fecha y hora para nueva audiencia y el conciliador va a volver a enviar citaciones para nueva audiencia. Si ya en la nueva audiencia, en la nueva fecha y hora, no asisten las dos partes o no asiste alguna de las partes, ya la conciliación termina. Si no asiste ninguna de las dos partes, pues la conciliación se archiva. El convocante podrá intentar una nueva conciliación, pero tendrá que arrancar desde ceros, volver a presentar solicitud de conciliación. Si no asiste a la segunda audiencia alguna de las dos partes, se levanta el acta de que esa parte pues no ha asistido y que la otra, sea convocante o convocado, pues sí asistió a la audiencia de conciliación, y eso en un eventual proceso judicial pues tendrá efectos adversos para quien no asistió y no justificó. Ahora bien, llegado el día y hora de la audiencia de conciliación, si ambas partes acuden, asisten, entonces miren ustedes que la audiencia de conciliación se va a celebrar, decíamos, bajo la dirección de ese tercero llamado conciliador. Miren ustedes que a la audiencia de conciliación es obligatorio que asistan las partes, lógicamente convocante y convocada. No es obligatorio que las partes acudan acompañados de un abogado o abogada, es decir, de un apoderado judicial. No es obligatorio, es facultativo. De hecho, el apoderado judicial solo puede asistir a la audiencia de conciliación sin la parte que representa bajo 2 circunstancias. Primera, que la parte que representa el abogado o abogada tiene su domicilio en un lugar distinto o diferente a aquel en el que se realiza la audiencia de conciliación. Y segundo, que la parte que representa a ese abogado o abogada se encuentre por fuera del país. Esos son los 2 únicos motivos o razones por los cuales el abogado o abogada puede asistir a la audiencia de conciliación sin la parte que este abogado o abogada representa. Entonces miren ustedes
que con esto queda claro que los protagonistas principales de la audiencia de conciliación son las partes, no los abogados. Esto no quiere decir que el papel de los abogados no sea, digamos, clave. ¿Por qué razón? Porque el abogado le va a brindar una asesoría a su cliente en la audiencia de conciliación. Pero, repito, el protagonismo lo tienen las partes. Ahora bien, como veremos en futuras sesiones, cuando estudiemos los diferentes tipos de procesos civiles, las audiencias en estos procesos están regladas. El Código General del Proceso nos dice etapa a etapa lo que se debe desarrollar en cada una de esas audiencias de los procesos civiles. Pues miren ustedes que en tratándose de la audiencia de conciliación, la norma no establece unas reglas para la celebración de la audiencia como tal. Entonces debemos basarnos un poco en lo que son las funciones del conciliador. Así las cosas, en la audiencia de conciliación, el conciliador, pues además de identificar a las partes, decíamos, va a proceder a explicar el objeto de la audiencia de conciliación, qué es lo que se debate, qué es lo que el convocante pretende en la audiencia de conciliación. El conciliador le va a explicar a las partes los alcances de una eventual conciliación. Cosa juzgada, fuerza vinculante, mérito ejecutivo, y las limitaciones de la conciliación. Cuando estamos frente a derechos que son, decíamos, indiscutibles y ciertos. Esa es la limitación que tiene la conciliación. Y posteriormente, el conciliador va a invitar a las partes para que propongan fórmulas de arreglo y el mismo conciliador va a plantear fórmulas de arreglo. Entonces, miren ustedes que ese es el orden o la manera como se va a llevar a cabo la audiencia de conciliación. Al final de la audiencia, el conciliador, decíamos, va a levantar un acta de conciliación. Y miren ustedes que a diferencia de la solicitud de conciliación, que decíamos la norma no nos establece unos requisitos, el acta de conciliación sí que los tiene. Y se encuentran en la ley 640 de 2001 y son 5 requisitos. Miren que el acta de conciliación debe tener el lugar, fecha y hora de la audiencia, primero. Segundo, la identificación del conciliador. Tercero, la identificación de las partes que fueron citadas a la audiencia de conciliación y dejar constancia de las que sí asistieron a la misma. Cuarto, una relación sucinta de las pretensiones de la parte convocante. Y quinto, la constancia del acuerdo total, parcial o no acuerdo al que han llegado las partes en la audiencia de conciliación. Por último, el conciliador va a presentar esa acta ante el centro de conciliación al que está adscrito para que el centro de conciliación proceda a realizar el registro de la misma, es decir, incorporar esa acta en sus archivos, darle el aval al acta y posteriormente el conciliador le va a entregar una copia de esa acta con constancia de que es una copia auténtica a cada una de las partes. Entonces miren ustedes que de esa manera concluye la audiencia de conciliación. Por último, vamos a terminar esta sesión con algo muy importante y es lo siguiente. Miren ustedes, decimos que por regla general, en todo proceso y asunto civil, debemos agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación, ¿sí? Y esto es así porque la ley 640 de 2001 nos dice que la conciliación es un requisito de procedibilidad, es decir, es un requisito que debo agotar antes de presentar una demanda. Y es así también porque el Código General del Proceso establece como una de las causales de inadmisión de la demanda el no haber agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación. Entonces miren ustedes, de lo establecido en la ley 640 de 2001 y en el Código General del Proceso, extraemos, colegimos esa regla general de que en todo proceso y asunto civil debemos agotar la audiencia de conciliación. Sin embargo, esta regla tiene unas excepciones que están establecidas en la ley 640 de 2001 y en el Código General del Proceso. Entonces miren ustedes. Excepciones a la regla general de tener que agotar conciliación para demandar.
Primero, no debo agotar conciliación en el proceso de expropiación. No agoto conciliación en el proceso de expropiación. Segundo, no agoto conciliación en el proceso divisorio. Tercero, no agoto conciliación en el proceso ejecutivo. Cuarto, no agoto conciliación cuando desconozco el paradero, es decir, el domicilio, el lugar del trabajo, algún lugar donde yo pueda notificar o citar a mi convocado futuro demandado. En ese caso no agoto conciliación. Y en quinto lugar, de acuerdo con el parágrafo primero del artículo 590 del Código General del Proceso, no agoto conciliación cuando con la demanda solicito medidas cautelares. Es decir, con la demanda pido embargos y secuestros de bienes, no debo agotar la audiencia de conciliación. Bueno, entonces miren ustedes que de esta manera, pues, en esta sesión le hemos dado cumplimiento a los temas que se plantearon inicialmente y hemos explicado con claridad el tema de la conciliación como requisito de procedibilidad. Para terminar, vamos a sacar algunas conclusiones recogiendo las ideas más importantes de la sesión. Miren, primero, la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos en la que dos o más partes que tienen un problema acuden a un tercero llamado conciliador que los ayude a buscar una solución a dicho litigio, a dicho problema, a dicho conflicto. Segundo, la conciliación busca que sean las partes, que sea la ciudadanía, a través de la ayuda de un tercero conciliador, la que le busque arreglo a sus problemas, a sus inconvenientes, de tal manera que se restablezca el orden social y se contribuya a la paz de la comunidad. Asimismo, la conciliación pretende descongestionar a la administración de justicia. Tercero, la conciliación se clasifica en judicial y extrajudicial, y la extrajudicial en conciliación en derecho y conciliación en equidad. Cuarto, la conciliación tiene tres efectos: fuerza vinculante, cosa juzgada y mérito ejecutivo. Siguiente conclusión: las personas jurídicas sin ánimo de lucro, las entidades públicas y las universidades pueden crear centros de conciliación. En el caso de las entidades públicas y las universidades, los centros de conciliación son gratuitos. En el caso de los centros de conciliación de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, pueden cobrar unos costos para su sostenimiento. Los conciliadores deben tener la calidad de abogados en tratándose de los centros de conciliación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. Por lo demás, no se requiere la calidad de abogado. El conciliador tiene 7 funciones: citar a las partes, hacer comparecer a quienes él considere que deben asistir a la audiencia, ilustrar a los comparecientes a la audiencia sobre el objeto, efectos y limitaciones de la conciliación, hacer que las partes propongan fórmulas de arreglo, proponer él mismo fórmulas de arreglo, levantar un acta y registrarla. La audiencia de conciliación no tiene formalidades en cuanto a su trámite, pero el conciliador debe buscar, en aras de cumplir la teleología y los fines de la conciliación, el que las partes lleguen a un acuerdo. El acta de conciliación, por el contrario, sí tiene unos requisitos que están establecidos en la Ley 640 de 2001. A la regla general consistente en que en todo proceso y asunto civil se debe agotar conciliación, existen unas excepciones: proceso de expropiación, divisorio, ejecutivo, cuando desconozco el domicilio o paradero del convocado y cuando con la demanda presento medidas cautelares. Para finalizar, hay que decir que la conciliación ha jugado un papel muy importante en nuestro país. Ha permitido que sean las partes en conflicto las que busquen y lleguen a un acuerdo. Hay muchísimos asuntos en todo el país que han logrado solucionarse a través de la conciliación, tanto judicial como extrajudicial, en derecho y en equidad. Por lo tanto, miren ustedes que es una figura jurídica
de la mayor relevancia, de la mayor importancia, supremamente interesante y que debe ser, digamos, fortalecida y apoyada por todos nosotros como abogados, pero sobre todo como ciudadanos que aspiramos a vivir en un país en paz. Con esto hemos terminado. Quiero agradecerles por su atención, desearles como siempre lo mejor de lo mejor y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.